El Señor bendiga a todos mis hermanos que pueden estar viendo una vez más, un jueves más, esta palabra que nos da el Señor y que sin lugar a dudas en estos días está siendo el alimento que nos sustenta para poder enfrentar como hijos de Dios todo lo que nos rodea. Jueves 4 de junio del 2020 en este día. Y damos gracias al Señor porque Él nos tiene con vida y con salud para poder estar en este momento compartiendo con ustedes el mensaje del Señor. Hemos tenido una semana, como tantas otras, un poco difícil. En estos días, como congregación de Renca, se nos han aumentado los pedidos de oración, las peticiones. Y los efectos de esta pandemia se han hecho sentir un poquito más cerca. En algunos casos, como decimos nosotros, llueve sobre mojado. Y como congregación de Renca también en esta semana hemos sufrido la pérdida física de una hermana emblemática de la iglesia, una anciana de la iglesia, de esas fieles que toda su vida estuvieron en las cosas del Señor. Me refiero a mi hermana Violetita Pavés, que ha partido a la presencia del Señor. Damos gracias al Señor porque sus días lo terminó en victoria, rodeado de toda su familia, que como en algún momento yo les dije, fue una bienaventuranza para ella porque esa familia a quien ella le legó el evangelio, a quien ella le legó su fe, toda esa familia la pudo despedir con algo muy bonito. Gracias al Señor por eso, pero también, por otro lado, son cosas que se suman y golpean a veces un poquito fuerte, pero gracias al Señor que nos sostiene y nos sigue sosteniendo en su misericordia. Estas semanas son como esos periodos de fin de semestre en el colegio, cuando se nos anuncian que vienen las pruebas coeficiente 2 y empezamos con esa amenaza, ¿cierto?, de tener que estudiar porque son pruebas doblemente calificadas. Y para remate a veces a esas pruebas se añade de que cada profesor piensa que la única asignatura que tenemos es la de ellos y no se ponen de acuerdo entre ellos para separar las pruebas, sino que a veces se juntan 2 pruebas en un día y a veces todas las pruebas en una semana. Así sentimos a veces que las circunstancias que nos rodean nos han impactado. Así que pensando en eso, amados hermanos, he sentido de compartirles esta palabra. Y para ello quiero leer el Salmo número 3. Uno de esos tantos salmos que nos comparte el rey David, que son parte de nuestros devocionales diarios, porque nos vemos reflejados en muchas circunstancias en estas experiencias que nos comparte. Y voy a darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Este Salmo 3, amados hermanos, es uno de los pocos poemas de David en los que se nos comunica la ocasión que lo originó. Está clasificado como una oración recomendada para ser recitada por la mañana. Pues se destacan en este poema las palabras de confianza del salmista, luego de haber pasado la noche asediado por el peligro
y comprobar por la mañana la fidelidad de Dios. La ocasión del Salmo, como lo explica el subtítulo que tiene en la Reina Valera, fue cuando David huía de su hijo Absalón. Absalón, el tercero de los hijos de David, luego de años de arrastrar una mala relación con su padre, conspiró contra él, procurando arrebatarle el reino. Engañando a David, reunió hombres y se fue a la ciudad de Hebrón, donde se hizo proclamar rey. Cuando David oye esto, se entera de esto, huye de palacio, junto a los suyos y a sus siervos, unos pocos hombres que le pudieron seguir, pues teme que Absalón, buscándolo a él, arremeta contra todo el pueblo y prefiere huir para salvar a su pueblo. El capítulo 15 del segundo libro de Samuel relata que en plena noche David y su gente cruzan el vado del arroyo de Cedrón y huyen por el camino que va al desierto. Y el versículo 30 dice que David subió a la cuesta de los olivos llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y toda la gente que iba con él también iban llorando por lo angustiante, por lo desesperante de la situación. Era el propio hijo del rey el que los amenazaba de muerte. En medio de esta aflicción extrema, David escribe esta oración de confianza, donde se refleja la realidad de un hombre que ha sido golpeado por las diversas adversidades, pero no por ello se ha confundido ni se ha decepcionado de Dios. Así es que mi tema para este día, hermanos amados, lo he titulado, tomado del título que tiene la Reina Valera, una oración de confianza. Y deseo llamarles la atención sobre las 2 etapas que componen esta oración de confianza. Y a la primera etapa he llamado la declaración de la realidad física. Varios de los salmos de David, sabemos de que no todos los 150 salmos son del rey David, solamente 73 se le atribuyen, pero varios de estos 73 salmos comienzan con alabanzas, con acciones de gracia, con declaraciones de plena confianza en el Señor. Pero esta vez David está angustiado. Y este salmo no comienza con esas alabanzas. Y esta aflicción que tiene David no la esconde, porque ha aprendido a relacionarse honestamente con el Señor, sinceramente con el Señor, íntimamente. No le esconde nada al Señor. Era el gran rey David, proclamado por muchos. El que cuando joven mató osos, mató leones, pastoreando las ovejas de su padre Isaí en los campos de Belén. Era el que se enfrentó valientemente a Goliat, lo mató, le cortó la cabeza. Este David era el que había sometido a todos los pueblos vecinos, a todos los que habían venido a invadirle. Era el que había unificado el reino. Estaba en su apogeo. Pero ahora se sentía acorralado. Y sin presumir de héroe de la fe, le cuenta al Señor sus penurias. ¿Qué importaba que fuera el rey de Israel, el que había tenido tantas victorias? Ahora estaba afligido y fue a donde tiene que ir uno cuando tiene aflicción, a las plantas del Señor. Y allí le contó su realidad. Su realidad era terrible, como dice los versículos 1 y 2. Oh Jehová,
¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El salmista sentía que sus problemas se habían acrecentado, sus enemigos habían aumentado. Y para colmo, nunca falta, ¿cierto? Uno que viene a echarle, ¿cierto?, más leña al fuego. No faltaron aquellos mensajeros que como esos mensajeros del diablo, ¿cierto?, le dijeron, de esta no sales vivo, David. No hay para ti salvación. Son esas voces malignas que vienen a veces a agudizar el problema, a agrandar la situación. ¿Las conoce usted? ¿Las ha escuchado alguna vez? Como aquel que vino a decirle, todo Israel se ha unido a Absalón, como para darle ánimo. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Y en verdad la conspiración había cobrado fuerza, pero no era para tanto como para decirle, todo Israel está contra ti. Pero esas son las voces malignas que a veces escuchamos por ahí, ¿cierto? Y bueno, a David vinieron también con esas voces malignas. Esos son los enemigos que se añaden a los que ya hay. Por eso que decía, muchos son mis enemigos, se han multiplicado mis adversarios. Y hay que saber discernir, hermanos queridos, esas voces malignas. Hay que tener discernimiento para saber cuándo el diablo es el que está hablando. Hermanos queridos, también nosotros los que confiamos en el Señor, no debemos vacilar, ir ante el Señor cuando sintamos que la carga es insostenible, cuando sintamos que es demasiado peso que estamos llevando. Ir al Señor y contarle a Él lo que nos pasa, aunque estemos derribados, eso es demostración de fe, es demostración de confianza, porque a pesar de lo que estamos pasando, vamos ante el Señor porque sabemos de que allí puede haber solución, que ahí hay esperanza. Ir a las plantas del Señor es el lugar, hermano amado, donde debemos abrir el corazón para el Señor, cuando sintamos que estamos sobrepasados, porque allí Dios empieza a obrar y empieza a levantar ese ánimo que está caído, que está abatido, que el diablo, ¿cierto?, ha hundido. Aun cuando Satanás se levante con sus voces a decirnos que no hay escapatoria, no debemos confundirnos, sino frente a cada aflicción debemos ir siempre a la oración y descansar en el Señor. Él no nos exige que vengamos, ¿cierto?, declarando tremenda fe cuando en ese momento estamos afligidos. Él no nos va a pedir que neguemos nuestra situación, que neguemos nuestra condición. Pero sí quiere que vayamos a sus plantas con nuestras cargas. Porque el hecho de ir a sus plantas está demostrando de que no hemos perdido la fe. Aunque los enemigos se hayan multiplicado, aunque los susurros malignos digan, no hay para él salvación en Dios. Si vamos a Él con nuestra realidad, es porque sabemos que Él puede cambiar esa realidad. La segunda etapa que veo en esta oración le he llamado la declaración de la realidad espiritual. La primera era la declaración de la realidad física. Ahora vamos a la segunda etapa, la declaración de la realidad espiritual. David era un hombre procesado por el Señor y en cada apretura, en cada peligro, vio siempre la fidelidad de Dios, siempre experimentó el favor del Señor, siempre experimentó el socorro divino. Por lo tanto, bastó que invocara el nombre de Dios en su aflicción para que su espíritu comenzara a elevarse, para que empezara a recibir esa fortaleza del cielo. Y empieza David en esta oración a sobreponer a la realidad física la realidad espiritual de todo hijo de Dios que tiene su confianza en el Señor. Ciertamente sus enemigos eran muchos, pero ahora él comienza a ver con los ojos espirituales, no con los físicos. ¿Y qué es lo que ve con los ojos espirituales? Ve que el Señor es su escudo, que lo está librando de todos los dardos malignos que el diablo comienza a tirar,
a lanzar contra los hijos de Dios que están siendo probados, que están siendo afligidos. Y él dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Esos dardos malignos, hermanos queridos, rebotarían en la protección del Señor. Y esa debe ser también nuestra fe. Eres mi gloria, dice David, y el que levanta mi cabeza. La aflicción ciertamente lo había agobiado, lo había hundido. La conspiración de su propio hijo lo había humillado. El rey arrancando en plena noche, descalzo, llorando. Pero David declara en esta angustia que Dios ahí estaba con él. Y que Dios era su gloria en el dolor, en la aflicción. Y que el Señor levantaría su cabeza en la humillación. Y mira lo que continúa diciendo, versículos 4 al 8. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. David, hermanos amados, las había pasado todas. Había comenzado huyendo de Saúl, después huyendo de diversos enemigos, ahora huyendo de su propio hijo. Así que qué mejor que un hombre procesado por el Señor para darnos esta enseñanza, para decirnos, ¿cierto?, cómo debemos ir a la presencia del Señor. Hermanos amados, cuando sintamos que los enemigos se han multiplicado, en vez de creer que ya no hay remedio, de que no hay salida, vayamos a la presencia del Señor. Vayamos a las plantas del Señor con nuestra realidad, porque de seguro allí encontraremos la provisión que nuestra débil fe necesita. Y el enemigo tendrá que huir con todos sus susurros, porque bastará estar en la presencia del Señor, bastará que uno vaya, ¿cierto?, a la oración, vaya a las plantas del Señor, para que comencemos a experimentar la realidad espiritual en la que viven los hijos del Señor, pero que el enemigo se ha encargado a veces de nublarla para que sintamos de que estamos derrotados. David decía, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermanos, esta palabra vino a mi corazón recordando mi propia experiencia, porque pasé hace un tiempo atrás un cuadro de depresión bastante severa y cada mañana tenía que levantarme declarando la palabra del Señor. Y esta fue una de las palabras que yo declaraba cada mañana cuando me levantaba y sentía que esos demonios me atormentaban. Tenía que declarar todos los días, Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y lo volví a repetir, tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y empezaba a clamar al Señor y empezaba a declarar la gloria del Señor en mi vida para que todos esos dardos malignos que venían a mi mente, esos susurros malignos, pudieran ser repelidos, hermanos queridos. Entonces, esa experiencia que he tenido, quiero compartirla con ustedes en esta hora, pensando en la necesidad de muchos que también se sienten a veces acorralados por muchos enemigos y además por los susurros del diablo que le dicen, está todo perdido, están todas las puertas cerradas, no se ve un panorama bueno, no hay esperanza y todas aquellas cosas que usted sin duda ya conoce. Hermanos, he querido compartirle esta palabra para animar a algunos que piensan que han perdido la fe porque no tienen fuerzas para levantarse proclamando la gloria del Señor. Tal vez sea la realidad de más de algunos, sino de muchos, que a veces uno está en dificultad, está en aflicción y quisiera aparentar que es un gran héroe de la fe y no tiene esa fuerza, pues hermano, está agobiado. A veces también cuando tenemos responsabilidades eclesiásticas, pensamos de que no es posible de que yo esté angustiado y como que queremos esconder esa aflicción.
Hermano amado, yo quiero animarle en esta hora. Cada vez que usted sienta que la aflicción le sobrepasa, sea quien sea, tenga usted el rango, el cargo que tenga, vaya a las plantas del Señor y tenga la plena confianza de que ahí está la solución para que su espíritu sea levantado. No hay problema con decirle al Señor, Señor, me siento así, me siento derrotado, me siento en el suelo, siento que las puertas están cerradas. No hay problema. Eso es lo que quiere el Señor. Él quiere que a Él se lo diga. No que se lo diga al diablo, porque el diablo ahí va a comenzar a hacer lo suyo y la va a hundir más todavía, lo va a hundir más todavía. Vaya ante el Señor con su realidad, para que en medio de esa realidad que usted está declarando, que es lo que ven sus ojos naturales, el Señor comience a fortalecer su espíritu y de ahí para adelante comience, ¿cierto?, a declarar lo que como hijos de Dios tenemos. Tenemos, ¿cierto?, la cobertura plena del Señor. Comience a ver de que usted no va a caer, porque el Señor se ha encargado de todo y podrá descansar tranquilo, podrá dormir tranquilo y podrá amanecer tranquilo, como dice el salmista, porque el Señor lo tiene en su mano, porque el Señor la tiene en su mano, porque el Señor le sustenta. Una oración de confianza, hermanos queridos, también puede comenzar con lágrimas, con llanto, pero yo le aseguro que si una oración es hecha ante el Señor, no va a terminar con lágrimas ni con llanto, va a terminar con fe, va a terminar con victoria, porque el Señor le va a levantar. Cuando nos sintamos así, entonces, hagamos como David. Vayamos ante el Señor con nuestra aflicción y de seguro no nos vamos a quedar en la primera etapa. De seguro, yo le aseguro que no va a quedarse allí, sino que va a poder pasar rápidamente a la segunda etapa, donde el nombre del Señor va a ser levantado, porque usted va a comenzar a levantar las manos al Señor y va a poder decir, en sus manos estoy, el Señor está conmigo, no temeré a millares de ejércitos que acampen contra mí, como dice el salmista en este salmo y en muchos otros salmos también, no temeré porque el Señor está conmigo. Esa es la palabra, hermanos amados, que he querido compartir con ustedes en esta hora, que es la que el Señor puso en mi corazón, porque creo de que hay muchos que están sintiendo a veces que las aguas les sobrepasan. Pero vaya esta palabra de confianza para ustedes en esta hora, vaya este salmo para fortalecerles y seguimos, hermanos amados, unidos en oración, toda la iglesia, todos los que puedan siempre, porque así el Señor nos va a seguir dando fuerzas para pelear la batalla hasta donde Él quiera y venga lo que venga. Que el Señor le bendiga en esta tarde, que el Señor le bendiga en este día y voy a dejarles una vez más con una alabanza que les va a bendecir también. Acompañado por Cristo, porque tengo en Él seguridad. Compañero igual nunca he visto, y que libre mi alma de maldad. Aunque Satán quisiera herirme, yo no temo porque Dios conmigo está. En las luchas no podrá el maligno, siendo Cristo quien la fuerza a mí me da. En las luchas no podrá el maligno, siendo Cristo quien la fuerza a mí me da. Tú que andas en el valle de la muerte, ten cuidado, no te vayas a perder.
Pon a Cristo de la gloria en tu camino, con su diestra siempre te ha de proteger. Aunque Satán quisiera herirme, yo no temo porque Dios conmigo está. En las luchas no podrá